Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En esta tarde quiero compartirles un mensaje. Este mensaje lo voy a tomar del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Y dice de esta manera: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pues bien, cada vez que pensamos en la enseñanza, nos vamos a diferentes libros, pero este libro, el libro de Deuteronomio, nos enseña que la enseñanza siempre ha estado en el corazón de nuestro Dios. El capítulo 6 se titula El Gran Mandamiento, y dice el versículo 1 del capítulo 6: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Pues bien, aquí encontramos el gran mandamiento, y no es un mandamiento cualquiera. Algo que vemos aquí, dice el versículo 1, es que Dios mandó. Dios mandó que se enseñase su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Y si Dios manda, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Creo que lo que menos podemos hacer es precisamente lo que nuestro Dios nos manda, porque Él no es cualquier persona. Tal vez en algún momento usted ha escuchado un mandato, alguna sugerencia o no sé qué es lo que de pronto recibimos, pero lo recibimos de un hombre tal vez importante, tal vez influyente hacia nosotros, en nuestras vidas, pero no sé si nos hemos puesto a pensar en algún momento que Dios manda aquí. A veces en algún momento de nuestras vidas nosotros decimos, o nuestros padres, nuestros abuelos siempre nos dijeron, vive como Dios manda. ¿Sí? A veces esta expresión solamente era, pues vive bien, vive correctamente, haz lo bueno, no te metas en problemas, no practiques el pecado, simplemente vive como Dios manda. En este versículo también encontramos que Dios manda, y Dios manda que se enseñen sus mandamientos, sus estatutos, con un propósito. Dice aquí el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. ¿Sí? Hay propósitos en la enseñanza. Nosotros le llamamos en algún momento objetivos a alcanzar. Pero el propósito principal de nuestro Dios es que nosotros primeramente conozcamos quién es ese Dios todopoderoso. Quien dice el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí nuestro Dios se presenta como el único, como el incomparable. Y el pueblo de Israel empezaba a conocer ese Dios a través de las tablas que recibió, los 10 mandamientos. Y el propósito es para que uno tema a Dios, para que uno viva conforme a la voluntad de Dios, como Dios manda, teniendo prudencia, reverencia ante nuestro Dios, porque Dios nos ve, dice la palabra de Dios, que Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Entonces nuestras vidas tienen que estar, tenemos que estar viviendo con ese temor de que Él nos ve. Él sabe si hacemos lo malo, Él lo sabe. Si hacemos lo bueno, también Él lo sabe.
¿Qué es lo que queremos realmente nosotros como seres humanos? Vivir nuestra vida como, pues, como nosotros nos parezca o como Dios quiere que vivamos. Aquí el propósito de nuestro Dios es que se enseñase a los hijos, a los nietos, quién era Dios, que sus palabras debían de guardarse, debían de ponerse por obra, y pues nos da algunos métodos que a lo mejor en algún momento se nos ha olvidado aplicarlos a nuestra vida. Por ejemplo, yo no sé si en su casa usted tiene un texto ahí colgado en la pared que diga Jehová es mi pastor, o algún otro texto que le signifique algo a su vida. La enseñanza tiene que ser significativa para todos nosotros. Si esta enseñanza no significa nada para nosotros, no la aprendemos, no la guardamos. Algo que también encontramos aquí, un método, es repite las cosas. Dilas una vez, otra vez, y síguelas diciendo. A veces los jóvenes o los niños dicen, ya otra vez con lo mismo. Pues mira, algo que podemos encontrar en estos pasajes es que el método para aprender es repetir, visualizar un texto. Dice, átalas como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si nosotros alcanzamos a ver un texto en casa y tal vez diga, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y cuando haya momentos de escasez tú digas, el niño diga, pero Jehová es mi pastor y él dice que nada nos va a faltar. Así que encontramos dos métodos aquí: la repetición, la visualización, un texto que sea visible, un texto que pueda ser significativo a nuestras vidas. Y algo que siempre recuerdo es las frases de un hermano, es decir, todos somos maestros, ¿sí? No solamente el que está en la clase, al frente de una clase, no solamente el que está enfrente de un púlpito, sino como padres, todos somos maestros. Los hijos van aprendiendo a través de nosotros. Si el hijo ve que yo leo la palabra de Dios, él va a ir aprendiendo. Si mi hijo ve que yo oro, él va a orar. Y si yo soy muy cuidadoso y pongo textos significativos en la casa, pues los hijos van aprendiendo a confiar en ese Dios. Otro propósito de la enseñanza lo encuentro en el versículo 6:18. Dice, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Cumplir lo que Dios manda va a traer bendición a nuestras vidas, ¿sí? En algún momento, yo no sé si se ha preguntado, ¿y por qué me va bien? O ¿y por qué me va mal? Nos va bien si hacemos lo correcto delante de Dios, si hacemos lo que Dios nos manda. Aquí el pueblo de Israel estaba recibiendo este gran mandamiento a través de Moisés, ¿sí? Dios no lo dio de manera personal, no lo dio de manera visible, lo hacía a través de Moisés, que era el que recibió la ley, el que recibió la palabra, y el pueblo tenía que obedecer al que veía. Si obedece al que ve, puede obedecer al que no ve. Antes de salir de este receso que tuvimos, algo que les encargaba era, hagan sus devocionales, hermanos, en casa, hagan un servicio. Yo no sé si todos lo están haciendo o no lo están haciendo, pero algo que podemos decir es que si yo obedezco, me va a ir bien. Dice la palabra, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Hay bendición cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, cuando cumplimos nuestra responsabilidad como padres, cuando cumplimos nuestra responsabilidad como educadores en casa. Y si queremos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos, buenos cristianos el día de mañana, pues tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿sí? A veces podríamos decir, es que ahorita pues no hay clases, no hay enseñanza, pero tienen su Biblia. Léales un pasaje bíblico que sea de bendición para su vida. El día de mañana nuestros hijos nos podrían preguntar,
bueno, ¿y por qué tenemos que leer la Biblia? ¿O por qué tenemos que ir al templo? ¿O por qué tenemos que clamar a Dios? ¿O por qué, pues yo no veo a Dios, pero ¿por qué tengo que dirigirme a Dios? Dice aquí la palabra en el versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Sí? El testimonio, hermanos, el testimonio es tan importante. Algo que decía mi niña, me preguntaba, testificar es dar gracias a Dios. Testificar es decir lo que Dios ha hecho conmigo. Eso es lo que yo le contestaba. Pero a veces nosotros hemos cambiado el testimonio y damos gracias. Es bueno también, pero es más importante testificar delante de nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez vivíamos en el vicio, en el pecado. Yo no sé de dónde lo rescató Dios, pero ese Dios todopoderoso hizo un milagro en usted, hizo un milagro en mí. Nos cambió y nos dio nueva vida. Y pues seguir dando gracias a Dios. Pero nuestro testimonio es tan importante. Tenemos que aprender a testificar también. Y a través de nuestro testimonio nosotros atraemos a la gente a Dios, o también la alejamos. Porque hay personas que dicen, ya va a dar su testimonio. Ya no es testimonio, ya es testimonio. ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos de todo, nos va bien, nos va mal y nos quejamos de todo. Mas, sin embargo, debemos dar gracias a Dios, testificando que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, y el testimonio es poderoso. El testimonio hace que la fe vaya creciendo en el corazón de los niños, diciendo, si Dios hizo esto con mi papá, hizo esto con mi mamá, puede hacer grandes cosas conmigo también. Así que, hermanos, no debemos de cambiar el testimonio por agradecimiento. Es bueno agradecer, no estoy diciendo que no, pero es importante testificar también. Y ya cuando testificamos, nosotros podemos dar gracias a Dios por todo eso que Él ha hecho de nosotros y para nosotros. Dice la palabra de Dios también ahí en el versículo 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Tendremos justicia. Dios es nuestra justicia. A veces nosotros pensamos que justicia solamente es dar lo que le corresponde a alguien. Eso es la justicia del hombre. Dar a alguien lo que se merece. Pero la justicia de Dios es muy diferente. La justicia de Dios, dice la palabra de Dios, que Él no nos pagó conforme a nuestras obras. Porque si nos pagara conforme a nuestras obras, ¿quién sabe qué sería de nosotros? Mas, sin embargo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él perdonó nuestros pecados. Dice Romanos 5:1, justificados pues por medio de la fe. Voy a leerles Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que no es por obras, es por la justicia de nuestro Dios. Si nosotros cumplimos y cuidamos en poner por obras sus mandamientos y sus estatutos, nuestro Dios nos envía bendición, nuestro Dios nos justifica y
ha sido tan grande la justificación de nuestro Señor Jesús que dice la palabra de Dios que Él borró todos nuestros pecados y nunca más se va a acordar de ellos. Y tenemos entrada a la gracia de nuestro Dios, que es el perdón de nuestros pecados, el favor inmerecido. Yo no sé si todos continuamos en esa misma fe, en esa misma esperanza, o yo no sé si a algunos se les ha olvidado buscar a Dios en estos tiempos, aclamar a Dios. Dios no se olvida de nosotros, ¿sí? Algo que decía yo y platicaba con una persona es que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Es necesario que a lo mejor sucedan estas cosas, esta crisis que estamos viviendo, para que consideremos a Dios en nuestras vidas, porque mucha gente vive ajena a Dios. Hoy tal vez acudíamos a la iglesia por costumbre o porque teníamos un lugar donde congregarnos, un lugar bonito, o tal vez porque veíamos al amigo, a la amiga, al hermano, y ya lo extrañaba y bueno, pues voy a la iglesia porque voy a ver al hermano o al amigo, pero no íbamos con un corazón humillado, contrito, y con un corazón, con un espíritu de adoración. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo no sé si en algún momento llegamos a la iglesia sin ganas de adorar a Dios, sin ganas de escuchar sus palabras, simplemente íbamos a veces por compromiso o para que me vieran o qué sé yo. Este tiempo fue tan necesario para ver qué tan fieles somos, qué tan sinceros somos para buscar a Dios. Es necesario. Así que damos gracias a Dios también que pues hasta ahorita no hemos tenido noticias de que alguien se haya enfermado o que alguien haya fallecido por esta crisis. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que hermanos, yo les recuerdo, nuestro gran Dios nos dejó un mandamiento y ese mandamiento lo tenemos que cumplir todos los días, todos los días. Nuestros hijos corren peligro a cada instante por la televisión, por el bombardeo de información, por los pensamientos, por muchas otras cosas. ¿Qué tenemos que hacer por ellos? Tenemos que velar, tenemos que orar por ellos, pero sobre todo enseñarles la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.